Hola, ¿qué tal? Hoy les comparto una visita que hice a la empresa Episa. Esta empresa es la concesionaria oficial de los buses Marco Polo en Chile. También tuve la oportunidad de poder compartir con su gerente, José Antonio Guarachi, quien me va a acompañar, le voy a hacer algunas preguntas y también me va y nos va a mostrar algunas cosas. Esta visita es presentada por mis libros: Corte de cinta, Rosero del Tiempo, Bendita Elegancia y Dice el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y también agradecer a Episa por la invitación. Espero sinceramente que disfruten mucho de la visita y poder hacer otras visitas a otras empresas en el futuro. Aquí pueden ver nuestro taller de ensayadora de pintura, donde tenemos la capacidad de reparar de lo más simple a lo más complejo. Atendemos accidentes, buses incendiados, choques frontales, laterales, como ensayadores de pinturas más simples. También tenemos nuestros galpones de preparación de buses. ¿Estas son de entrega? Aquí son las preentregas y la preparación de los buses, donde también tenemos las empresas chasiceras que vienen a chequear y a preentregar sus chasis, y nosotros también hacemos lo propio con nuestras carrocerías y con todo el sistema funcionando correcto antes de entregarse al cliente. También allá al fondo pueden ver los talleres de pintura que tenemos. Tenemos 3 galpones de pintura. Sí, de hecho hay gente trabajando ahí en una Unión G7. Exactamente. Aquí está toda la gente trabajando. Bueno, esto es lo que te decía antes, cuando estábamos en la sala de capacitación, que este es el taller que para nosotros, por su gente que trabaja, por los conocimientos que tiene nuestra gente y por la infraestructura, es el mejor taller de servicio técnico de Sudamérica. Se llama Servibus, esta área de Episa Buses. Vamos caminando para seguir viendo. Después de tener esta visión general, con José Antonio entramos a uno de los buses BioSafe que fueron comprados para transporte de personal minero. Recordar que los buses BioSafe son los que traen la nueva tecnología de bioseguridad. Eso lo vimos en otros videos anteriores con buses de la empresa Narbus, hay un viaje en ellos, ya lo hemos comentado en el canal. La puerta, esa es la que... Claro, aquí está la... Esta se engancha, ahí. Sí. Este va para minería, ¿cierto? Exactamente. Con cinturón de punta, con la norma europea R66, con las cortinas antimicrobianas, con el alcohol gel en la entrada del baño y también en la entrada del bus. Aquí está la luz que te dice baño ocupado y todo. El baño sanitizándose con el VC. Bueno, obviamente el VC no se puede grabar porque está en el interior, dado que es dañino. Y acá adentro está el sistema VC, que puede venir de fábrica, como en este caso, o se puede instalar. También estas cortinas antimicrobianas, todo certificado. Eso es lo importante, ¿eh? Yo le digo a la gente que uno dice, oye, yo que tengo un amigo o tengo un conocido que hace todo esto. Bueno, lo importante es la certificación. Esto está certificado por un laboratorio microbiológico de la Universidad de Caxias do Sul. Eso es lo importante, vender algo certificado o comprar algo certificado. No que yo conozco a alguien por ahí que sí lo hace. Ojo con eso, porque estamos aquí preocupándonos de la salud de la gente y hay que ser serios en ese punto. Ahora vamos a la sala de capacitaciones. Tipo de asiento, cómo funciona el sistema de aire acondicionado, el sistema de letrero electrónico, los motores de limpiaparabrisas. Aquí también hacemos pruebas eléctricas donde simulamos fallas y así los técnicos que se están capacitando tienen que detectarlo. Los sistemas de puerta, por ejemplo, los bombines, cómo funcionan, distintos elementos
que componen un bus donde le ofrecemos a nuestros clientes la capacitación. Allá también en el fondo se ve el sistema de baño, cómo funciona y también cómo se limpia, las partes electrónicas que tiene, todos los elementos que son necesarios para el funcionamiento del bus. Y esta es nuestra sala de capacitación que invitamos a todos nuestros clientes que la vengan a usar con coordinación de visita. Digamos, ¿cuándo hicieron esta sala? Esta sala debe tener unos 3 años y pertenece a nuestro objetivo de tener el mejor servicio técnico de Chile en la industria de los buses, y no solo de Chile, también de Latinoamérica. Sí, ¿cómo ha sido recibido por los clientes el tema de esta sala? Porque está súper completa. No, tan feliz, o sea, excelente, porque realmente con el poco tiempo que tienen nuestros clientes de mandar a sus técnicos, vienen y optimizamos el tiempo. En 1 día, 2 días máximo, le hacemos las pruebas, porque se enseña y después se hacen las pruebas con evaluaciones. Entonces ellos muy felices porque es una independencia y un conocimiento específico de la industria a lo que uno se dedica. En el fondo certifican las competencias de los técnicos de las empresas. Y por eso terminan con una prueba. Y obviamente las capacitaciones pueden ser enfocadas a lo que el cliente particularmente quiera. Y digamos, algún cliente, ¿como qué tipo de capacitaciones pide? Por ejemplo, la parte electrónica, de todo lo que es el panel, lo que es el multiplex, principalmente las partes electrónicas, que son las más difíciles de solucionar. ¿Y por qué razón serán las más difíciles? Porque son conocimientos un poquito más específicos, dado que si bien conocen de electrónica, tecnologías como el multiplex necesitan conocimiento un poquito más específico, y por eso es donde se le enfatiza el conocimiento y la enseñanza. Este es uno de buses red, ¿cierto? Exactamente. Como ven, la estructura del video, como siempre, es más que nada inmersiva, que se sientan ahí conmigo mirando todas estas cosas. No todos han venido alguna vez a ver esto, y es como lo más parecido al MIM, pero con buses. Ahora estamos viendo los bombines de las puertas, que tienen distintos sistemas. Eso yo no lo conozco tanto en detalle en todo caso. Dentro del segmento de minibuses, este bus es el modelo Senior New G7 en versión ejecutiva. Está bonita. Sí, y esto es lo que te decía yo de el nuevo tipo de asiento. Ahí, donde está el sistema viscoelástico, tiene cuero microperforado para la ventilación, porque el cuero muchas veces tiene como que transpira. De transpiración. Bueno, aquí está microperforado y aquí hay tela. Se hace un trabajo de diseño, y estos son asientos hechos en la misma fábrica Marco Polo, no por un externo. Bueno, y el cinturón de 3 puntas, que hoy en día está pasando a ser un estándar. Ya 2 puntas no te lo están pidiendo. O sea, y tampoco los vamos a seguir ofreciendo. A la gente le gusta el de 3 puntas, le da mayor seguridad, y el anclaje también es reforzado. No, y aparte igual es cómodo, es más ajustable. Sí, pero la clave es el reforzamiento. El 3 puntas ejerce una presión distinta al que tiene 2 puntas, que es el antiguo. Entonces, como ejerce una presión completa, el reforzamiento en la parte trasera y en los pilares de los asientos es más fuerte. Este es 916, ¿cierto? Esto es un 916 con 4,8 entre ejes. No, un cachete. Aquí tienen la parte frontal de este minibús. Este tipo de buses tiene aplicación en transporte privado por el equipamiento que tiene. Y al igual que otros buses de la marca, cuentan con dispensador de alcohol gel, entre otras cosas.
Justo en el taller estaba la unidad 211 de M-Bus. En ocasiones, cuando el bus tiene alguna falla, además de verlo en el taller de la empresa que hace el servicio, también pueden verlo en el taller de la carrocera, como en este caso, o el taller de la marca de chasis. Este bus es Volvo, tendría que ser en Volvo. Este bus es una de las nuevas unidades Suite Cama Max, la clase Premium que tiene M-Bus. Porque aquí te indica la fecha de revisión. Tienen asientos con reclinación completa 180 grados. También cuentan con masajeador. Es el único servicio de ese estilo en Chile. En otro video aparte les voy a mostrar el interior y lo que alcancé a grabar de él en Episa. Tuve mucha suerte de poder verlo aquí. También había un bus de Turbus, pero estaban haciendo arreglos por dentro y a ese bus no entramos. José Antonio, ¿cómo llegan los buses a Chile? Bueno, los buses, una vez que se le hizo la preentrega de carrocería y preentrega de chasis en Brasil, los buses vienen por carretera, cruzan la frontera, claro, cruzan por distintas fronteras hasta entrar por los Andes a Chile. Una vez que llegan a Chile, de Brasil a Chile son aproximadamente 5 a 7 días el viaje, y claramente cuando los choferes llegan acá a Chile tienen su sala de descanso. También los clientes de nuestros los choferes, nuestros clientes en Chile también tienen acceso a descansar, porque muchas veces, por ejemplo, un bus viene de Puerto Montt a Santiago, viene al taller, después de haber dejado a los pasajeros en el terminal, viene algún tipo de chequeo, revisión, y el chofer allá puede ducharse, puede descansar tranquilamente hasta que el bus está listo, para que después pueda volver a retomar la actividad. Lo mismo que el bus cuando viene de Brasil, la persona descansa acá de un largo viaje y se devuelve a su país. En el caso del trayecto de Brasil a Chile, ¿es una empresa externa la que hace el traslado? ¿Cómo es la logística? Sí, una empresa externa. Hay distintas empresas que dan el servicio. Nosotros funcionamos con 2 de ellas y prácticamente ellos hacen toda la cobertura del viaje. Con los seguros y todo el respecto. Exactamente. Ellos son los dueños de los choferes. Es un contrato normal que se establece de una prestación de servicio. ¿Y son empresas brasileñas, chilenas, argentinas? Ya, brasileñas. Sí. Agarran los buses en el Marco Polo y los deja aquí en Episa. Ya, y después aquí en Episa lo viene a buscar el conductor de la empresa chilena y lo lleva al taller de su empresa, me imagino. Claro, prácticamente se toma un bus de vuelta hacia su país de origen. Sí. O sea, el hombre, ese chofer hace un gran trabajo, una gran aventura desde Caxias do Sul, que es donde está la fábrica Marco Polo, hasta Santiago de Chile. Eso también ocurre con los buses de Red, Transantiago. Todos los buses vienen por carretera. Hay muy pocos clientes que no saben, claro, porque estás entregando un bus que es nuevo y les llama la atención que tengan 4.000 kilómetros recorridos, 3.000 kilómetros recorridos. Bueno, es por eso el motivo, ¿sí? Que vienen todos en carretera. No puede venirse un bus por arte magia. Por arte magia, claramente. Sí, porque el otro trayecto en barco, pero aquí no se ocupa mucho y sería dar una vuelta muy larga. Claro, y bueno, ahí tiene que haber alguna lógica aduanera, algún sistema logístico, quizás la demora, porque tenéis que pensar la demora de traerte un bus que tiene que ir para el sur de Chile. Claro, el estrecho. Claro, porque hace el Atlántico, después el estrecho, después el Pacífico. Imagínate lo que puede durar el traslado de ese bus. Una barbaridad. ¿Sabes? Entonces por eso es mucho mejor el tiempo. Esto es el área de descanso para las tripulaciones de los buses que vienen a Episa. Uno generalmente solo ve la operación comercial, que es cuando el bus trabaja en la ruta, pero parte de la rutina de las empresas implica retirar los buses nuevos desde acá, traer los buses al taller de la marca, capacitar al personal, también dejar los buses antiguos en parte de pago, entre otras cosas. Por mi parte espero que hayan disfrutado mucho. Para mí fue algo muy entretenido. Estoy muy agradecido con José Antonio y todo el personal de Episa. Y bueno, obviamente también si les gustó pueden suscribirse, comentar y compartir. Ahí estaremos atentos a lo que comenten.
¿Algunas palabras finales, José Antonio? Bueno, principalmente, Ariel, darte las gracias por toda la pasión y la comunicación que le das tú a la industria de los buses, tanto a los empresarios, a los busólogos, a los que trabajamos, a los choferes, a los dueños de empresas, a todos. Agradecer el interés que has puesto, también te doy las gracias por darme la oportunidad de mostrar algunas de las características que tiene nuestra empresa y lo noble que son nuestros productos en la industria de buses. Así que muy agradecido por tu visita. Sí, por mi parte también muy agradecido del tiempo, de la disposición, de poder ver todos los espacios, todos los buses, ahí meterme adentro del M-Bus también. Perfecto. Sí, ojalá que la gente lo disfrute en su casa y que se queden ahí en su casita. Que es importante, que lo disfruten y que se cuiden. Sí, hay que cuidarse harto. Listo, un saludo a todos. Sí.